Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Los Lunes Seriéfilos. Hoy estoy aquí otro día con mi compañero Mario, que ya apeteció una entrevista. Mario, ¿o qué? Sí, claro. Y hoy además con un invitado muy especial, ¿eh? A mí Muy encantadísimo especial. de entrevistarle. Sí, estamos con Daniel Grau. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. De verdad es un honor hablar contigo y vamos a hacerte unas preguntitas, si te parece. Muy bien, adelante. Bueno, para comenzar y conocerte un poco, es una pregunta con la que empezamos para todos nuestros invitados, que es ¿quién es Daniel y cómo empieza tu amor por el mundo de la interpretación? Buena pregunta. Pues la primera parte no la sé, la estoy descubriendo todavía. ¿Quién es Dani? Eh, mi primer contacto con... Últimamente lo he contado mucho a raíz de HIT, porque va de este profesor particular y yo la verdad que el primer contacto que tuve con la interpretación fue gracias a un profesor, Jesús Alonso, era mi profesor de literatura en el instituto. Era un poco hit, era un poco así contracorriente, un poco macarra. Había quien lo odiaba y había quien lo amaba, porque tiene una forma muy particular de impartir las clases y de comunicarse con nosotros, muy pues de tú a tú y muy casi como de colega. Y en mi época en el instituto, en las clases de literatura, un día a la semana se partía el grupo, ¿no? Había como el grupo A y el grupo B para hacer otras actividades un poco más lúdicas y en esas actividades, por ejemplo, pues podríamos proponer analizar un poema o cosas así y hacer un poquito de, a lo mejor, de debate sobre algún tema, ¿no? Y cuestiones un poco menos ortodoxas, ¿no? Y un día, yo no sé por qué, bueno, en mi casa siempre ha sonado el flamenco, pero tampoco es que mis padres tuvieran como una fijación por el flamenco, pero yo de pronto cuando sonaba Camarón, pues sí que me quedaba ahí muy impactado. Y había un tema que se llama La nana del caballo grande, que es un poema de Lorca, que además me parecía fascinante lo que decía, muy inquietante, porque bueno, son estos poemas que dices, ¿de qué está hablando realmente? ¿No? Y con la voz de Camarón y tal. Y un día pues le propuse, oye, si analizamos esta canción que contiene un poema y que además la canta Camarón, pues yo tendría 16, 15, 16 años. Y claro, se me quedó mirando así como de dónde sale este friki que le gusta Camarón, que le gusta Lorca. Y entonces ahí me dijo, oye, bueno, obviamente analizamos ese poema la semana siguiente y demás, pero luego me dijo, oye, si te interesa, te apetece, yo tengo un grupo de teatro que se llama La Mandrágora en el instituto desde hace años, que todos los viernes por la tarde nos juntamos y hacemos un poco esto, hablar de poemas, de un libro, de no sé qué, y luego también pues poner en pie alguna escena e incluso armar alguna obra o tal, y bueno, lo típico de que luego a lo mejor al final del curso había una especie de muestra o tal, ¿no? Y empecé a acudir a este grupo y yo ahí todavía ni me planteaba ni siquiera formarme como actor todavía, ni mucho menos que fuera mi profesión. Pero sí que fue el inicio y cuando unos años más tarde sí que estaba un poco perdido de qué hacer, qué estudiar, para dónde ir, ahí sí que lo recordé y dije, esto me gustó, creo, esto me interesó. Y ahí ya sí que empecé a formarme y demás, ¿no? Wow. Y hablando de ese comienzo, porque además eres un actor que has hecho teatro, cine y series sin parar, en esa carrera frenética, por así decirlo, por definirlo. ¿Qué recuerdas sobre todo de esa primera vez que te pusiste de manera profesional delante de una cámara? ¿Qué Mucho miedo. recuerdas? La primera vez, mucha inseguridad. Pero tuve la suerte de, bueno, años más tarde de este pasaje del instituto, ¿no? Cuando, pues, no sé, igual 2 o 3 años que estaba un poco perdido y que no sabía muy bien qué estudiar y tal, que es donde recordé esto y entonces me puse a buscar escuelas de interpretación en Barcelona, que es donde yo vivía. Ahí vi con la escuela de Nancy Tuñón, una profesora argentina maravillosa,
Y los primeros años los recuerdo, especialmente el primer año, los recuerdo como de... Además yo decía todo el rato, todo el mundo debería hacer este primero de interpretación, aunque luego se dedique a otra cosa, porque lógicamente, como el actor al final acaba trabajando con sus emociones y consigo mismo, el primer año de casi cualquier escuela, supongo, es muy de autoconocimiento, ¿no? Y todos los ejercicios pues parten de alguna experiencia tuya bueno, o imaginada por ti, pero al final parte de ti, ¿no? Y fue un primer contacto que a mí me ayudó mucho personalmente. Todavía no estaba enfocado en lo profesional, ni buscando trabajo, ni representante, ni nada de eso todavía. Pero es verdad que tuve la suerte que en la escuela, cuando acabé la formación, que son 4 años, preparas unas escenas y las muestras y por lo menos en aquella época ellos invitaban un poco a la profesión en Barcelona de ese momento, pues el director de casting, Pep Armengol, que entonces llevaba sobre todo la televisión autonómica de TV3 allí, Esteban Rubira, que dirigía las series de allí, ¿no? O sea, un poco como Y recuerdo que nada más salir después de mi muestra, hablaron conmigo y recuerdo que Esteba Rubira, el director de entonces El Cor de la Ciutat, que era una serie diaria que duró muchos años y por la que hemos pasado muchos actores catalanes, y Gutiérrez, por ejemplo, ahí lo conocí, pues me dijo, oye, hay un personaje que va a entrar, que posiblemente... Entonces fue como muy, muy directo. Luego no fue así, todo el rato, desde el principio, pero sí que eso tuve la suerte de salir de la escuela y tener mi primer trabajo al mes siguiente casi. Y fue este personaje en esta serie, El Cor de la Ciutat, el corazón de la ciudad sería, y que fue unos 3 o 4 meses. Bueno, claro, era mi primer contacto con el mundo laboral real, poner ante una cámara y todo eso, y sí que iba como con con muchos nervios, con mucha inseguridad, ¿no? Y luego, claro, con el tiempo vas aprendiendo el oficio y vas ganando seguridad y confianza. Y te podíamos preguntar muchas cosas y nos podemos tirar aquí hablando de cine y de series contigo porque has hecho muchas cosas, pero cómo has vivido exactamente este año? Dentro de la pandemia, algo bueno podemos sacar que posiblemente sea uno de los mejores años con respecto a series de la historia de España, yo creo. Si no es uno de los mejores, por lo menos uno de los mejores para mí. ¿Cómo la has vivido tú desde dentro? ¿Cómo ese renacer de la industria? Sí, yo creo que llevamos Sí, Este año ha sido un poco colofón, ¿no? Pero es sí, verdad que llevamos una época muy buena. Además, con los hitos, de alguna manera, que ha marcado también a nivel internacional La Casa de Papel, por ejemplo, o series, ¿no? Yo creo que también ha hecho que ganemos un poco más en autoestima, ¿no? En general, porque antes había cierto complejo. Es verdad que se están haciendo las cosas de manera diferente, de manera, vamos, mucho más creativa y mucho más amplia también en cuanto a géneros y formas de contar historias, pero además hemos tenido como un buen feedback de fuera y yo creo que eso siempre nos viene bien porque muchas veces pecamos como de ese complejo de inferioridad, ¿no? Y de pronto ver que un producto nuestro puede estar ahí en primera línea a nivel internacional, yo creo que eso también pues, nos carga las pilas, ¿no? Nos da energía. Pero vamos, yo creo que estamos en un momentazo. Es lo bueno que tiene lo global, ¿no? La globalización y lo bueno que tienen las plataformas, que yo recuerdo la época de cuando estaba haciendo, por ejemplo, Luna, el misterio de Calenda, para Globomedia y hablaba con productores y con directores de Globomedia que hablaban de esta cosa Era un poco el momento bisagra ahí se empezaba a pensar en otra manera de hacer las cosas, pero todavía había esa dependencia de, claro, es que al final si en España quieres colocar una serie en el prime time de la televisión en abierto, pues todavía tienes que estar pensando en agradar a todos los públicos, ese modelo que yo creo que ya ha quedado atrás y que también lo de las plataformas también ha venido a demostrar que el público es inteligente y que si le das calidad, al final lo consume igual o más, ¿no? Yo creo que antes también estaba este modelo antiguo, ¿no? De pensar en, no, vamos a agradar desde al nieto hasta la abuela. Y hoy pues te puedes atrever.
hacer temáticas muy distintas, ¿no? Yo creo que es un buen momento. Como ha mencionado antes mi compañero Mario, uno de los ámbitos en los que te mueves es el teatro y queríamos saber qué te aporta a ti como actor ese directo que es el teatro dentro de las disciplinas de la interpretación y crees que es indispensable que un actor se forme en teatro o lo viva por lo menos una vez en su vida. Bueno, indispensable no lo sé, porque supongo que es muy personal, ¿no? Y cada uno elige lo que le apetece. Y yo, para mí sí que es como una vuelta al origen, de alguna manera, cuando vuelvo al teatro, pero también porque soy un caso particular en ese sentido. O sea, yo empecé en la tele y luego, años más tarde, vino el teatro. Entonces he tenido la suerte también de hacer cosas muy concretas, muy específicas con profesionales a los que admiro un montón y que esa manera de hacer teatro es la que a mí me interesa. Porque no es mejor una cosa ni la otra, ni es más de actor una cosa ni la otra, ¿no? Sino que hay mal teatro, mala televisión, mal cine y buen teatro, buena televisión y buen cine. Al final es también, y más allá de bueno o malo, también es que encuentres como tu manera en la que dices, bueno, yo en este tipo de obras o contadas de esta manera es como yo siento que no me traiciono y que es mi forma de trabajar, ¿no? Yo siempre digo que en el teatro tengo la sensación de hacer delicatessens, ¿no? Es como no haber hecho 20.000 obras, pero sin embargo, pues haber trabajado pues con Pablo Messi, Edgardo Tolcachir, Blanca Portillo, no sé, como con gente que, que a mí es la manera de trabajar en teatro que me interesa. Yo sí que personalmente lo vivo un poco como vuelta al origen en el sentido de, bueno, de pronto retomar esta cosa de trabajar en los ensayos, probar, prueba, error, que a veces la velocidad de la tele y la velocidad del cine no lo tiene. Lo tienes que tener tú, ¿no? O sea, yo en la tele y en el cine, sobre todo, quitando casos especiales como Pedro Almodóvar, que es mejor casi ir sin los deberes hechos para eh, hacer el viaje que él te proponga, pero sobre todo en la tele, que hay tanta prisa normalmente, sí que creo que es importante llevar los deberes hechos, los ensayos hechos por tu parte, o sea, el trabajo hecho en casa. Lo bonito del teatro es tener ese tiempo en común con el compañero, el director, tal, de ir jugando, ir probando juntos hasta que ya tienes algo y además nunca acaba, ¿no? Porque una cosa que decías tú importante como diferencia es el directo. La cosa de que cada noche estés ahí lo hace nuevo, porque cada noche te propones un reto, de pronto el público es distinto y eso hace que la obra sea distinta, donde ayer se reían mucho, hoy no, hoy se emocionan más, o la cosa va cambiando. Y luego la cosa esta que tiene dijéramos, del el hilo conductor, o sea, en orden cronológico de, bueno, una vez que yo salgo a escena, eso ya no se para, cualquier accidente que pase se va a intentar utilizar a favor y es un viaje hasta el final coherente, ¿no? O sea, como de principio a fin, ¿no? El rodaje tiene otras cosas. Yo no puedo elegir porque a mí el trabajo con la cámara me encanta, o sea, me fascina cómo la cámara te lee lo que estás pensando, o sea, ese tipo de trabajo también de lo particular, de lo pequeño, me encanta. Son cosas diferentes. El teatro lo que tiene es eso, al espectador ahí enfrente. Sí que con teatro yo siento que el compromiso es de alguna manera, no el compromiso, porque el compromiso al final siempre es el tuyo, ¿no? Pero sí que me puedo imaginar estar en una serie, que a lo mejor la serie no me fascina en su totalidad, pero me interesa mucho mi personaje o la trama que yo tengo, y en cambio en teatro sí que creo que tiene que ser el todo. Para que te subas cada noche ahí y lo defiendas, tienes que creer en todo. O sea, en tus compañeros, en la dirección, en el texto que estás diciendo. O sea, creo que va más allá de simplemente actuar, ¿no? Es como que yo me apoyo mucho en lo que habla esa función, lo que mi personaje está ahí aportando, ¿sabes? Creo que tengo que creer firmemente en eso para poder salir cada noche ahí y defenderlo. Y bueno, realmente podíamos hablar, la verdad es que podíamos hablar de muchos proyectos que has hecho porque has hecho, yo tengo aquí unos cuantos apuntados porque has hecho muchos: Sin Identidad, Promesas de Arena, La Catedral del Mar, Gigantes Perdidas, El Árbol de la Sangre, El Asesino de los Caprichos y La Máquina de Turing en teatro, por ejemplo. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué personaje de tantos que has hecho? Me gustaría hacer esto y todavía no lo he hecho. ¿Qué tipo de personaje?
Sé que es difícil. Mira, yo por un lado agradezco mucho al universo no sentirme encasillado para nada, porque creo que hago cosas muy diferentes, de bueno, de malo, ¿no? Además me encanta también en la medida que se puede jugar con el aspecto y ser otro, ¿no? Realmente alejarte de mí, ¿no? Pero sí que es verdad que tienen en común la mayoría de ellos cierto dramatismo y cierta intensidad, que ya me gusta y ya, y ya me va, pero que me encantaría hacer algo de comedia y Mira, probarme como en otros registros, ¿no? Que yo creo que está ahí por... Algún personaje me ha permitido algún pequeño ramalazo, pero no del todo, ¿no? Y me encantaría estar como en otro contexto. La comedia, sobre todo. Es interesante. Antes de hablar del éxito que ha supuesto Hit, yo quería preguntar un poco y hacer hincapié en la película El árbol de la sangre, porque la verdad es que, bueno, personalmente una de mis películas favoritas, y yo quería preguntarte cómo fue trabajar con Julio Medem, porque al final es lo que tú dices, es un director que tiene una trayectoria flipante, que sus proyectos se caracterizan por la intensidad y cómo fue, y encima un reparto que erais todos actores de una categoría excepcional. ¿Cómo fue para ti ese proyecto? Pues lo recuerdo con mucho cariño, especialmente yo no conocía a Julio Medem apenas y la verdad que me pareció maravilloso todo su universo. Para mí, yo creo que hay algunos, ¿no? Que no solo son directores, sino que tienen un universo tan particular que si te gusta, como es el caso, ¿no? Y eso lo comparo también con Pedro Almodóvar, ¿no? Que tiene un universo muy suyo, muy particular y son dos casos en los que es un orgullo poder formar parte, ¿no? de ese universo, de esa manera de contar que es tan suyo, tan reconocible. Sí que recuerdo, por un lado, tuvimos la suerte de, además a Julio le gusta bastante ensayar y entonces tuvimos todo un tiempo de ensayos, de probar, además él se trae una pequeña cámara y luego revisa todo los ensayos de ese día, los revisa en casa y al día siguiente pues te viene con nuevas ideas o nuevas propuestas. Y ese proceso fue muy bonito y muy útil porque sí que por otro lado recuerdo un rodaje frenético, era un rodaje muy ambicioso en cuanto a muchas localizaciones por toda España, mucho viaje, muchas líneas temporales y muy poco tiempo, porque además la película bueno, tuvo una producción más bien pequeña para lo ambiciosa que era la historia y se recortaron algunos días, se tuvo que hacer alguna modificación en el guión y entonces pues quedó bastante comprimida en el tiempo y había que estar muy efectivo porque no había mucho margen de repetir, de equivocarse ni nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, por otro lado, pues eso, tuvimos los ensayos para tener muy claro ya lo que quería y una vez en el rodaje ir a saco con eso y porque no había mucho tiempo. Sobre todo, ya te digo, recuerdo que fue muy viajera, ¿no? Que había pues partes por la zona de Tarragona, no me acuerdo que rodé, otras en el norte, o sea, era 2 días aquí, 3 allá, ¿no? Un rodaje como muy movido en ese sentido. Pero bueno, todo el trabajo previo pues sirvió para ya que tuviéramos todos claro lo que teníamos que hacer, ¿no? y bueno, pues llegamos ya, porque has hecho muchas cosas, pero llegamos ya a 2020, que has estrenado dos productos tan potentes como Perdido y Hit. Antes hemos hablado un poco a nivel general del año, pero quiero que me hables cómo ha sido tú a nivel personal estrenar dos cosas tan potentes y de tanto éxito realmente. Pues sí, no sé, la verdad claro, uno cuando estás en la rueda así pues, de proyectos, de trabajo y tal, no lo paras tanto a pensar como en el tiempo. Sí que es verdad que luego, como que casi a toro pasado, o sea, vi un poco esa cosa de, bueno, de alguna manera han confluido dos personajes Sí, tan protagonistas, diferente. claro, muy distintos y que los dos de alguna manera llevan, ¿no? el motor de la historia y sí que es una responsabilidad, ¿no? Porque
sobre todo, bueno, en Perdida también, pero quizá luego Perdida se empieza a abrir más, pero Hit sí que está bastante, bueno, sobre Hit, ¿no? Y hay algo de responsabilidad, pero muy estimulante también, porque es como, bueno, al final esto es salir a jugar, ¿no? Y cuando tienes muchas escenas y tienes mucho recorrido, pues también es como que te están invitando a bailar más a menudo. Y eso, nosotros los actores siempre estamos, que nos actuamos encima, ¿sabes? Siempre estamos con muchas ganas. Entonces, claro, cuando de pronto dices, tengo esta secuencia y mañana esta y luego esta, y, ¿no? Y son todas tan estimulantes, pues la verdad que yo lo vivo con mucha alegría. A mí me encanta, yo estaría rodando continuamente, ¿no? Me lo paso pipa. Sí que es verdad que ha sido bonito y yo creo que sí que ha sido también el que coincidan dos protagonistas, ¿no? Yo creo que sí que es un punto y aparte, ¿no? Sí, Por sí. así decirlo, que lo veo ahora, ¿eh? Lo veo ahora una vez que ya ha pasado, ¿eh? En el momento, pues lo enfocas como trabajo, sin más, ¿no? Pero sí que es verdad que dices, bueno, quizá ha habido algo, yo sí que he empezado, yo vivo mi carrera como que la he empezado desde abajo, o sea, poco a poco, no he vivido el síndrome de pelotazo o de la nada a protagonizar todo, no, he vivido el hacer pequeños personajes, secundarios, tal, ¿no? Entonces, supongo que sí que es como una especie de crecimiento natural, ¿no? Particularmente Perdida, de hecho, está siendo un éxito internacional total porque ha pasado por la 3 Media Premium, el Prime Time de Antena 3 y luego Netflix, que eso ya es impresionante. ¿Te esperabas esa proyección y éxito internacional, las sensaciones que te dejaba a ti el proyecto, más luego cómo ha sido recibido? No, no sé, nunca sabes muy bien qué esperas, ¿no? Porque, hombre, sí que esperas que lo que has hecho, pues lo has hecho con un motivo, ¿no? Que al final es para que los espectadores se sumen a la historia y la gocen, ¿no? Pero es verdad que esta cosa de las plataformas y tal es extraño porque como tampoco es a la vez, es primero aquí, luego aquí, ¿no? Te da la sensación, a veces hablándolo con algunos compañeros de Perdida en este caso, nos da la sensación de estar estrenándola cada X tiempo como si la volvieras a estrenar, ¿no? Porque al principio fue en abierto, bueno, fue una cosa bastante discreta, ahí sí que fue un poco como de, hoy esperaba más, ¿no? Porque, bueno, pero al final es lo que tiene el abierto y también depende de la competencia que tengas esa noche, en ese momento y tal. Luego tuvo una segunda oportunidad en Netflix, donde ahí ya sí que pero ya no te hablo a nivel internacional, sino en España incluso. Muchísima gente que yo lo notaba en la calle que la estaba viendo ahí, una vez que estaba en Netflix, ¿no? No la había visto en abierto y la estaba descubriendo ahí en ese momento. Esa primera etapa fue Netflix España y Latinoamérica, o sea, los países de habla hispana, y entonces, pues claro, empiezan a llegar mensajes de Argentina, ¿no? de Colombia, entrevistas para medios de allí, ¿no? Entonces es como, bueno, ahora es como que, claro, para ellos es nuevo, ¿no? Y luego llegó la etapa en la que estamos ahora, ya en todo el mundo, y entonces hay países que yo recibo muchos mensajes de Francia, por ejemplo, de Italia, claro, empieza de pronto a descubrirse en otros lugares que para ellos les llega por primera vez, ¿no? Ayer me llegaban mensajes de India, por ejemplo, que es como, claro, lo están descubriendo ahí. A mí ya me queda un poco más lejos, ¿no? Pero es como que, bueno, la bola sigue, ¿no? Y es maravilloso al final, porque creo que como actor cuando haces un trabajo, lo que quieres es compartirlo y conforme más espectadores hagan el viaje, pues mejor, ¿no? ¿Qué? Y lo bonito también, yo creo que es que viene a demostrar que no hay barrera cultural ni de ninguna índole, ¿no? O sea, al final, ya te digo, en países Dubái, Marruecos, Francia, o sea, países que muy distintos, India, y que se está viendo y que está gustando muchísimo. Pero además porque Nacho López, que es el creador, ha hecho una serie que, como tú estás diciendo, no tiene límites, o sea, no tiene barreras. ¿Cómo ha sido trabajar con él? Que tiene perdida así en breves, porque ha triunfado en todo el mundo. O sea, que es algo que parece que ya lo decimos y dices, es normal, pero no es normal. O sea, es Ya, impresionante. Es sí, impresionante, vamos. Nacho es maravilloso y a mí no es la primera cosa suya en la que estoy, pero y siempre le digo, ojalá
muchas más, porque me parece que tiene una creatividad y luego él es tan humilde y tan... me encanta. No sé, yo creo que tiene algo... Bueno, hay un motor emocional muy reconocible, que al final el amor a los hijos y qué no serías capaz de hacer, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy internacional, yo creo que eso es muy, muy global y que todo el mundo se puede sentir identificado y luego arma el puzzle de forma, o sea, cuando crees que solo es eso, es mucho más, ¿no? Porque al final casi es lo de menos, o sea, no es lo de menos, es la mecha, pero todo lo que se va, de todo lo que va hablando por el camino y cómo incluso a veces estás de un lado y luego ya empiezas a plantearte el otro también y no es de buenos y malos, sino que es mucho más complejo, ¿no? Como al final somos y como al final es la sociedad. Y, y es verdad que es una serie que va sorprendiendo porque va teniendo giros inesperados, ¿no? Que dices, espérate, que también va de esto, ¿no? Y no sé, yo según recuerdo, sobre todo hasta el tercero, cuarto capítulo, estás más pensando en este padre en busca de esta hija y tal, pero luego se empieza a abrir a todo un universo de personajes que todos están relacionados y el puzzle es muy sugerente, ¿no? Cambiando un poco a otro de tus éxitos actuales, que es Hit, es innegable que tu personaje es muy rico, con muchos matices y que ha pasado por experiencias muy duras. Entonces, ¿cómo fue el proceso de crear este personaje, conocerlo, meterte en su piel? ¿Y hay algo que hayas aprendido de él? Bueno, yo Hit creo que es uno de los personajes más personales, o sea, como al que le he puesto mucho más de mí. Eh, no hubo una preparación, dijéramos, muy diferente a la de los otros personajes, sí que hubo como una sensación de entenderlo muy bien y que me apeteciera mucho tener ese personaje sin filtro, con ese morro, dijéramos, para ir contracorriente, esa cosa provocadora que tiene, pero para decir todo lo que dice, que para mí son grandes verdades, ¿no? Son verdades como puños en general. Y luego toca temas que a mí me interesan mucho. A mí personalmente me interesan mucho, también supongo que a partir de que soy padre más, ¿no? Pero todo el tema de la educación, de las distintas formas en las que podría evolucionar la educación para que fuera una educación más del ser y menos de datos. Y que lo que creo que estamos como sociedad ya hemos mutado y ya no estamos en la era industrial en la que hay que crear más trabajadores, sino en la que hay que mutar a la sociedad y para eso es incrementar el nivel de conciencia, conocerse y creo que la educación está en ese punto todavía con un pie aquí y otro pie allá, dependiendo también de distintas líneas pedagógicas, pero creo que tiene que evolucionar hacia eso, ¿no? Hacia poner el acento y poner al individuo en el centro de la ecuación, ¿no? Y que sea... Luego tiene un componente muy, muy sugerente para mí, que es toda esta cosa más terapéutica, ¿no? Que al final Hit se convierte en una especie de terapeuta de, bueno, si haces esto, ¿qué te pasa a ti, ¿no? O qué te ha pasado, cuál es tu herida que todavía no has logrado cicatrizar y va ahí, al meollo del asunto. Eso hace además que salgan temas peliagudos, pero muy interesantes y muy a la orden del día, como la violencia, los abusos sexuales, en fin. Entonces, es una serie que cuando me llegaron los guiones me apetecía mucho decir, ¿no? Y hacer. Y además me sorprendió mucho que tuviera esa valentía para una televisión en abierto, televisión pública. Por otro lado, me parece ideal que se haga ahí, ¿no? Porque es donde creo que se tiene que hacer. Pero era como, recuerdo los primeros que es de verdad, podemos decir esto así. Entonces yo pillé mucho las riendas del personaje, también incluso con los textos. La serie además busca mucha frescura en los chavales, entonces ahí me permitía jugar un poco con los textos, modificarles cosas y eso hacía que me apropiara mucho, ¿no? Que me apropiara mucho del personaje, que creo que es un poco el espíritu de Hit, alguien que llega a un sitio y hace su manera, ¿no? De hacer las cosas y todos se quedan un poco así como de, espera, ¿por dónde vas? Y claro, yo hice un poco eso, ¿no? También como actor de pa, 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 pa. Y la verdad que, sobre todo yo creo que lo primordial fue entenderme muy bien con Joaquín Uristrell, que es el creador de la serie, y,
sí que más que mucha preparación juntos, aunque tuvimos algún ensayo, tuvimos mucha charla, ¿no? De entender el personaje de la misma manera, para que yo ya una vez que ya saltara al ruedo, fuese en la línea que él quería. Y sí que desde los primeros, pues el primer capítulo, los dos primeros, sobre todo, que se rodaron bastante a la vez, conforme les iba llegando el material, enseguida sí que ya me dijo, mira, por aquí, tal, esto es hit total, así que vía libre. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Carmen Arrufat o Rebeca Salas, que son compañeras tuyas de HIT y que han hablado maravillas de ti con mi compi. Entonces, ¿cómo ha sido trabajar con nuevas generaciones de actores? Y bueno, sí, ¿cómo has vivido la experiencia? Pues bueno, Carmen es maravillosa. Pero todos los jóvenes, la verdad que ha sido muy sorprendente porque algunos tenían, Carmen por ejemplo tenía experiencia, pero había casos en los que nunca habían hecho nada, nunca se habían puesto delante de una cámara y la verdad que yo les tengo mucho cariño. Son muy cándidos ellos porque luego hacen de estos malos malotes, pero ellos son muy buena gente. Y yo creo que ayudó mucho el sistema de rodaje también. Hemos estado rodando con 4 cámaras a la vez, siempre que se ha podido, con unas cámaras mucho más pequeñas, en las que los cámaras a veces estaban ahí agazapados, robando reacciones y robando planos. Y yo creo que eso ha ayudado, sobre todo en las secuencias estas, donde estábamos los 9 chicos y yo en las clases, en el gimnasio, claro, eran secuencias muy largas, también por una cuestión de tiempo, ¿no? Haber hecho el contraplano de cada uno de ellos, de todo ese speech mío, por ejemplo, pues hubiera sido a lo mejor demasiado tiempo, ¿no? Y luego también para conseguir la frescura que tienen, ¿no? Hay algo, y no sentirse tan intimidados cuando hay una gran cámara, ¿no? Con la luz ahí para tu plano, pues en gente que no había hecho absolutamente nada, podía cohibirles algo, ¿no? En cambio, este sistema ha sido como, a veces no te enterabas dónde estaban las cámaras, ellos estaban por ahí haciendo sus planos y yo creo que eso ayuda mucho a la serie. Pero empezando, lo que más ha ayudado a la serie yo creo que es el buen casting que han hecho de chavales, ¿no? Porque la verdad que además están ideales para cada personaje, ¿no? O sea, están muy bien escogidos, muy bien escogidos. Además, yo estoy de acuerdo en eso porque una de las cosas que más miedo tenía, sobre todo cuando empecé a ver la serie, era eso de ver el casting de joven, cómo va, o sea, si va a funcionar bien y si va a entrar al nivel de una serie de esas características, claro. Sí, yo creo que era muy importante cuidar eso, ¿no? Era para mí lo primordial, porque yo también tenía ese miedo, ¿no? Si algo ahí no te lo crees, ya no pierde todo el sentido, ¿no? Sobre todo en una serie así, porque si es de jóvenes, pero otro tipo de, ¿no? Que hable más de sus amoríos, de sus cosas, pues yo qué sé. Pero una cosa que quiere ser un reflejo más social, que lo que marca es que sea verdad absoluta, ¿no? Que te creas todos esos conflictos, ahí es primordial y yo creo que están increíbles. ¿Y cuál crees tú cuál ha sido el valor verdadero de HIT como serie? Yo creo que el atrevimiento, o sea, yo creo que una vez más viene a demostrar que la gente no es tonta, que el público no tienes que andar con pies de plomo para que no se escandalice, para que no tal, para agradar. No, yo creo que tienes que ser, si haces algo sincero, eso les llega. Y yo creo que la serie, primero, propone temas muy interesantes de los que no se ha hablado demasiado, porque series juveniles hay un montón, pero que se hable de temas a veces tan complicados y tan delicados de una forma tan directa y sin sentar cátedra, ¿no? Sin decir esto es lo correcto, ¿no? Sino exponiendo el tema, diciendo, mira, esto puede estar pasando, ¿qué opines o no opines? Ya es cosa tuya. Y luego no ponerse de un lado o de otro, o sea, no hacerlo desde la óptica de los padres o de los adultos o desde la óptica de ellos, sino desde ambas, ¿no? O sea, yo creo que el espectador se lleva la sensación de estar comprendiendo a ese padre o a esa madre, a ese profesor, pero también a ese chaval, ¿no? Y entonces ahí es lo interesante de que yo creo que puedes
puedes decir, hostia, me puedo poner en la piel de cómo lo vive él, esté o no de acuerdo, ¿no? Pero me puedo hacer una idea de cómo lo está sintiendo, cómo lo está pasando. En ese sentido yo creo que es muy sincera la serie, es muy honesta. No es artificial, ¿no? Es como muy, muy directa. Y yo creo que eso es lo que... Yo recibo muchos mensajes, y bueno, y en la calle y tal, de gente que me dice... hacía años que mi hijo o hija adolescente y yo no veíamos lo mismo en la tele. Y con Gil nos pasa de que las dos generaciones tengamos ganas de verlo y de sentarnos, en algunos casos incluso luego dialogar o luego debatir, en otros me decían, no, hay una especie de debate silencioso. O sea, no hablamos, pero nos miramos de reojo, ¿no? Como de, vale, ya sé que te está pasando de alguna manera o te puedes sentir identificado con este personaje, ya me entiendes un poquito más a mí, ¿no? Y yo creo que eso es bonito y eso, yo creo que el poder de la serie está un poco ahí. Y bueno, no sé si un lío o una confusión o ahí hubo informaciones cruzadas o erróneas. ¿Hay en camino una segunda temporada o cómo va encaminada después? Porque después del éxito que ha tenido la serie en audiencia, yo creo, buenas audiencias para mi parecer. ¿Cómo crees, Sí. cómo va la cosa? Si nos puedes decir algo, o lo que tú sepas, que tampoco. Claro, Sí, claro. no, lo que yo te puedo decir es que hay intención y están ahora en ello, ¿no? O sea, se están reuniendo y están en ello, viendo si es factible, cómo sería, posibilidades, ¿no? O sea, están en ese momento. Mi opinión es que es favorable, o sea, yo creo que por parte de todos hay ganas. Lo que, bueno, hoy por hoy no se ha hecho oficial, ¿no? Hoy por hoy no se ha dicho, vale, ya, sí, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo de esta manera, pero sé que están en ello, ¿no? Que están reuniéndose para ver por dónde, cómo se haría y todo eso. Y sabes un poco que, a ver, a lo mejor es mi cruzada particular al final, pero sí que me gusta preguntar porque tú has actuado en 2 series emitidas en abierto. ¿Crees que hay que seguir mimando el tema de seguir emitiendo series tanto en lo público como en cadenas privadas, pero en abierto al final? Yo creo que sí. Tengo dudas, ¿eh? Quiero decir, soy consciente de que estamos en un momento de transición, ¿no? Por así decirlo. Lo que pasa que, no sé, luego pasan cosas como Hit, por ejemplo, que uno de los grandes logros de Televisión Española con Hit ha sido que su target de espectadores entre los 17 y los 27 suba a un 17-18% que no tenía en absoluto en los últimos años, ¿no? Y es un perfil precisamente de un público juvenil que no está acostumbrado a ver series en abierto y a esperar semana a semana el capítulo. Por otro lado, en diferido, no ya descargado, sino visto en directo, pero en diferido, o sea, visto, dijéramos, la noche de los Sí. lunes, pero también ha sido como lo más visto en diferido de los últimos años. Entonces, hay algo que dice, bueno, todavía ocurre, no ha perdido fuelle, porque normalmente lo que estamos acostumbrados últimamente en abierto es que empiezan con unas audiencias y eso va de bajada, aunque luego tenga buena vida en plataforma. Con Hit, por ejemplo, ha pasado una cosa como de mucha fidelidad. Entonces yo creo que lo que pasa es que, claro, también entiendo que no sé si es una visión todavía romántica y que a lo mejor, si nos ponemos realistas, estamos en esa transición en la que finalmente la ficción solo se acabe consumiendo por plataforma y a demanda. No lo sé, porque también entiendo que hay mucha gente, con Hit mismo, mucha gente que ha visto algo y ha dicho, no, yo vi algo, me gustó y entonces estoy esperando y cuando ya estén todos los capítulos, o sea, hay algo también ya muy nuevos hábitos, ¿no? Bueno, nos pasa a todos, a mí también, ¿no? Ya estás acostumbrado a, bueno, me veo cuando quiero y los capítulos que me apetece a mí, ¿no? Y mando yo, ¿no? Nadie me dice qué día me tengo que sentar. Yo eso lo entiendo. Pero no sé, hombre, especialmente la pública, yo creo que sí que debería, eh, ¿no? Debería, además la pública, que en este caso está incluso sin cortes publicitarios, o sea, no sé, sí hay que esperar semana a semana, pero yo creo que sí que debe seguir
abonando el terreno, ¿no?, de la ficción. Para terminar de hablar de tus proyectos, La máquina de Turing es tu última obra de teatro junto con Carlos Serrano. Qué valentía estrenar una obra en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Y además medio coproducirla, Encima. en mi caso. Sí, la verdad que es un poco kamikaze. Pero no sé, claro, es la incertidumbre absoluta con este tema que estamos viviendo, ¿no? De nunca no sabemos, no tenemos ni idea. Yo quiero ser positivo y espero que el 2021 sea un año de remisión, ¿no?, de la pandemia y que vayamos poco a poco alcanzando la normalidad. Pero sí, a mí cuando me la propusieron fue anterior, la propuesta vino anterior al virus. Por supuesto que dije que sí, con Claudio Tolcachir en la dirección y el caramelo de personaje muy diferente a todo lo que he hecho, con bastante composición y demás, me apetecía un montón. Luego, claro, vino la pandemia, todo eran dudas de pero podremos, no podremos, de qué manera. Finalmente a nosotros, aquí en Madrid, que es el único lugar hasta ahora en el que se ha podido, bueno, excepto el estreno en Áviles, la temporada la hemos hecho en los teatros del Canal en Madrid, se permitía un 65% de aforo. De ese aforo permitido estuvo lleno casi todas las noches. Funcionó muy bien, excelentes críticas y en teoría en enero empezamos la gira. Bueno, en teoría y yo creo que en la práctica, porque ya hay, para enero me parece que ya hay 6 o 7 fechas cerradas en distintas ciudades. No me las sé de memoria, pero sé que está Málaga, sé que está Pamplona, Rivas, cerca de Madrid, Fuenlabrada. Bueno, hay varias plazas ya comprometidas y los meses que vienen, ¿no? O sea, la idea de momento es seguro girar todo el 2021, seguramente exceptuando el verano y demás, pero tenemos fechas comprometidas en febrero, en marzo, bueno, hasta diciembre del año que viene. Posiblemente volveremos a hacer temporada en Madrid. Un poco también, por lo menos los teatros del Canal estaban con ganas, un poco también por eso que decías tú, de ya que habíamos tenido la valentía de estrenar en este contexto tan raro, pues a ver si con suerte el año que viene estamos en otro contexto mejor y podemos volver a hacer temporada ya de verdad, ¿no? O sea, ya ojalá con todo el aforo posible y tal, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Háblanos un poquito de qué va la obra para que quien ve la entrevista, pues si le pilla cerca el 2021, que vaya a verla. Claro, pues la máquina de Turing, bueno, está basada en la vida de Alan Turing, que yo la verdad que tenía poca idea de quién era, me sonaban pocas cosas, pero Alan Turing fue alguien muy peculiar, porque por un lado era una mente prodigiosa, era alguien, bueno, en la Segunda Guerra Mundial los ingleses configuran un grupo de los grandes pensadores de la época y grandes matemáticos, ajedrecistas, había diferentes, entre los que estaba Alan Turing, para intentar descifrar la máquina de Enigma, que era la máquina que utilizaban los nazis para comunicarse entre ellos y decidir a dónde iban a bombardear. Entonces, Alan Turing consigue descubrir ese código Enigma y eso provoca que la Segunda Guerra Mundial la pierdan los nazis. Se sospecha que unos 2 o 3 años antes de lo que estaba previsto que acabara la guerra, con el ahorro en millones de víctimas que supuso eso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, era alguien visionario que ya hablaba de una máquina pensante, de lo que hoy es un ordenador. Entonces, casi en algunas conferencias se le trataba de medio loco. Él hablaba de una inteligencia artificial, de una máquina que no solo podía resolver, sino que podía aprender basándose en su propia experiencia. Pero lo curioso es que él en sí mismo era alguien muy particular porque con toda esta inteligencia superdotada, este matemático, al mismo tiempo era alguien con mucha incapacidad social, tenía Asperger, era tartamudo, tenía sus excentricidades, se dice que había dado alguna conferencia en pantalón de pijama y americana, o sea, era alguien muy, muy peculiar. Eso teatralmente es muy interesante porque a mí me ha permitido crear un personaje, componer un personaje muy diferente, ¿no? Que a veces es entrañable, a veces es odioso,
Y lo trágico de su vida, que contamos en la obra, es que alguien que logró todo esto, a los 40 y pocos años, es condenado por ser homosexual y le dan a elegir entre 2 años de cárcel o castración química. Y elige finalmente la castración química, lo cual le lleva a un deterioro físico y mental que acaba suicidándose, ¿no? Entonces, este pasaje de su vida es lo que nosotros, en hora y 5 que dura la función, con saltos en el tiempo y con ayuda de mi compañero Carlos Serrano, que interpreta 3 personajes, vamos contando un poco su historia de la forma más humana posible, ¿no? O sea, él se acerca a Proscenio y al espectador le dice: buenas noches, soy Alan Turing, y por dónde empiezo a contarme. Y de pronto recuerdo una anécdota de cuando era niño, va contando de niño, de joven, y por supuesto pasamos por esos hitos más conocidos como la máquina de Enigma y su cuestión con el ordenador y tal, pero también hay situaciones más domésticas y su historia con este joven que finalmente le lleva a juicio. Yo creo que en esencia, más allá de descubrir un poco quién era Alan Turing, que mucha gente nos dice, algo con ganas como de leer sobre él, de conocerle más, pero más allá de eso, yo creo que al final es una obra que lo que habla es de cómo nos cuesta tanto aceptar al diferente, y a lo mejor el diferente le tenemos tanto que agradecer. Él tuvo que guardar en secreto 10 años que fue él quien descifró Enigma, que fue él el que hizo que los nazis perdieran la guerra. Por cuestiones diplomáticas no pudo decir nada, fue un secreto, que junto a su homosexualidad fue otro gran secreto, ¿no? Entonces, al final, yo creo que acudimos, es como si espiáramos una vida y se nos despierta algo entrañable, ¿no? Yo creo como de decir, wow, cómo muchas veces podemos estar machacando a alguien porque no entendemos de dónde viene, o por raza, o por religión, o por ideología, y a lo mejor detrás de eso hay alguien que es el que nos va a curar de esta pandemia, o es el que ha logrado algo maravilloso, ¿no? O no, simplemente es un ser humano, ¿no? Yo creo que despierta en el espectador como la empatía, ¿no? Porque la verdad, Alan Turing no creo que, por lo menos en nuestra versión, no creo que fuera alguien fácil de invitar a tomar un té en casa, ¿no? Porque era alguien muy peculiar. Pero al mismo tiempo, pues alguien brillante, ¿no? Entonces, es esta mezcla, ¿no? Pero la obra la hacéis en su totalidad tú y Carlos, ¿no? Sí, la obra estamos solo 2 actores, yo estoy todo el rato, o sea, yo soy Alan Turing, en escena todo el rato, y Carlos Serrano, bueno, que también está en escena todo el rato, pero sí que hay entradas y salidas porque él interpreta 3 personajes. Él interpreta a un inspector que, además, tengo que decir para el que la vea que todo lo que contamos es verídico, parece de película, nunca mejor dicho, o de obra de teatro, pero es que fue así, su biografía es real. Él acude a una comisaría por un robo que ha habido en su casa, donde apenas le han robado 4 objetos, y es esta cuestión extraña en él que desemboca en una investigación sobre él. Y al final se descubre su homosexualidad, y lo lleva a los problemas a los que lo lleva, ¿no? Entonces Carlos interpreta a este inspector e interpreta al joven amante que tuvo Alan Turing, e interpreta a un ajedrecista que fue compañero de alguna manera de este grupo de mentes expertas que intentaron descifrar el Enigma, y que un poco lo sufrió también, ¿no? Como compañero de trabajo. Y de alguna manera hay un cuarto personaje que no llega a ser personaje, pero estas propuestas que tiene Claudio Tolcachir tan sinceras siempre, que es como de, bueno, no vamos a obviar lo que hay, ¿no? Y si cuando salimos hay público, pues vamos a hacerle partícipe. Entonces, Carlos es una especie también como de maestro de ceremonias, por así decirlo, que se dirige al público y les dice, bueno, aquí está Alan Turing habla al público directamente al principio de la obra y al final, porque lo otro es un poco, sí, es un poco esto que te digo de, bueno, voy a intentar contar mi vida. Y entonces, ahora recuerdo que estaba en comisaría y ¡pum! Ahí aparece comisaría, aparece Carlos, entonces vamos fabricando en el momento el trozo de relato que haga falta para explicarlo. La verdad es que vamos a estar pendientes porque, vamos, suena
interesantísimo. Queríamos saber, que sabemos que con el trabajo y todo, pues a lo mejor es difícil engancharse a alguna serie, pero a lo mejor en pleno confinamiento, ¿podrías hablarnos de tus series favoritas de este 2020? Bueno, yo empecé el confinamiento viendo nada más y nada menos que Utopía en Filmin, que no sabía de lo que iba, lo prometo, y el sonidista de Perdida, precisamente, en el chat que tenemos, cuando empecé el confinamiento, dijo: a mí esta serie me está salvando el confinamiento. Entonces empecé a verla, entré en pánico porque la temática de Utopía o sea, no podía ser más apropiada para un confinamiento vírico. Y la verdad que sentí, además, si os acordáis, esos primeros días del confinamiento eran muy extraños, ahora ya han quedado lejos, pero no, era tan nuevo todo que era abrumador, ¿no? Decir, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué está pasando? Y acompañado cada día por... Y luego di el salto nada más y nada menos que la tenía pendiente Years and Years, que también, Joder. también tiene una temática... Joder, la cosa, sí. Sí, sí. Luego estuve viendo alguna película que tenía pendiente, todavía no había visto Call Me By Your Name, por ejemplo, que me pareció muy llamativo. Qué buena. No había visto La Juventud del mismo, la película siguiente a La Gran Belleza, entonces ahí fueron como remansos de paz dentro de esas dos series. Y luego, bueno, he visto Euphoria, por ejemplo, que me ha encantado. Y la que estoy ahora muy enganchado y con la que suelto la lagrimita en cada capítulo es This Is Us. This Is Us, mucho más convencional y blanca, por así decirlo, familiar y demás, pero creo que están tan bien dibujados los personajes que acaban siendo como tu familia. Y ahora estoy por la cuarta temporada. Una que rescaté también fue In Treatment, que ya tiene unos años, pero me parece maravilloso como una cosa tan sencilla al final, Sí. como dos hablando en consulta, puede ser algo tan grande y tan evocador, ¿no? Los trabajos actorales increíbles. Sí, Estas son un además, poco... Intreman van a hacer cuarta temporada, lo sabes, ¿no? Eso he oído. Sí, Sí. sí, sí. Pero un tiempo después, ¿no? Porque la verdad es que Sí, tiene sí, tiempo. y con otro psicólogo, yo creo que con otra psicóloga, Ajá, en vez de con él, yo creo. Es que no me acuerdo, pues tampoco me acuerdo, pero creo que es así. me Y encantó luego sí ese. que hay una cosa curiosa, pues la verdad es que me parece coincidencia, pero hay muchos actores que de estas entrevistas que he hecho a lo largo de estos tiempos, que se han enganchado mucho a This Is Us. Yo creo que porque una de las bazas importantes que tiene es el trabajo de los actores. O sea, yo creo que cómo trabajan esos actores, porque es verdad que la serie yo lo digo, ¿no? Es como mucho más clásica y blanca, al final es una historia familiar sin más, ¿no? Pero yo creo que trabajan tan bien y tan de verdad, están tan bien construido las relaciones, sobre todo, ¿no? Esos hermanos, o sea, los parentes. Y eso, claro, es tan reconocible al Claro. final en pasajes de la propia vida de tu familia o otras familias cercanas, ¿no? Hay cosas como muy universales. Y sí, luego tiene o sea, cómo juega con las emociones a nivel dirección, creo que tiene un punto, o sea, yo es que no hay capítulo, yo soy de lágrima fácil, también te lo digo, pero no hay capítulo en el que no me emocione, o sea, es... Y Bueno, bueno, luego hay una serie que no he oído mucho hablar de ella y a mí me pareció un bombazo, que se llama Halt and Catch Fire en Ah, la Filmin. de informática. Sí, Ah, es una que maravilla. es una maravilla Es y una he oído absoluta poco hablar maravilla. de ella. Sí, esa me encantó y también fue en la época un poco del Sí. confinamiento. pues tomamos nota. Muchas gracias por las recomendaciones. Ahora, para terminar, además de la obra de teatro y todo lo que venga, ¿tienes algún proyecto futuro que nos puedas dar alguna pista? No, bueno, lo que tengo, o sea, tengo pendiente de estreno El Año de la Furia, que es una película que hice en Uruguay, Anda. precisamente entre Perdida y Hit. Tuve ahí un par de meses que estuve en Uruguay rodando El Año de la Furia de Rafa Russo. Y,
está basada en la novela con el mismo título y habla un poco de este despertar de la dictadura en Uruguay, que fue corta, pero igualmente atroz, y está contada desde dos cómicos, no soy ninguno de ellos, pero está contada desde dos cómicos que tienen un programa de variedades y donde hacen humor y tal, y cómo la censura empieza a sombrear eso. Y al final es una historia que cuenta algo social muy grande, pero contado desde un universo pequeñito de pocos personajes, de unos amigos, y cómo ellos viven la llegada de alguna manera de esta oscuridad que es la dictadura en Uruguay. Y eso está pendiente de estreno, pues se prevé para la primavera del 21, girar con Turing y cruzando los dedos para rodar la segunda de Hit. Vamos a ver si es posible. No sé si es posible. Daniel, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte. De verdad, te lo digo de corazón, estaremos pendientes a esa obra de teatro. Cruzamos los dedos por la segunda temporada de Hit, ya por una cuestión de que necesitamos ver esa segunda temporada. Y de verdad, muchas gracias por dedicarnos este ratito. Total. Un placer. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias a vosotros por el apoyo a la ficción en general y por la parte que me toca, por el apoyo a Perdida, a Hit, que sé que estáis ahí militando. Hacemos lo que podemos. Muchas gracias. De verdad, nos encanta tu trabajo. Ojalá nos podamos encontrar en un futuro para hablar de más proyectos. Y bueno, nos despedimos de ti hasta próximamente. Y a todos los demás os veremos en otro episodio de Los Lunes Seriéfilos. Hasta luego. Adiós. Chao.